Bienvenidos al programa de Santos en Entrenamiento, donde semana tras semana queremos fomentar el deseo de amar más a Dios y así ser amigo de Dios y por ende ser santo. Tengo el gran privilegio que está conmigo de nuevo el padre Guillermo, que habrán dicho, ¿y dónde ha estado? Muy ocupado, obviamente, y cuidando de sus ovejas aquí en San Gabriel. Y también dirán, ¿y dónde está Iris? Gracias por sus oraciones. Iris ya dio a luz a su bebita, preciosa, hermosa, y le estamos dando un merecido descanso. Quiero que sepan que por las siguientes semanas vamos a tener un break del programa normal donde íbamos tras el catecismo. Entonces dije, oye, qué perfecto, qué mejor manera para empezar entonces a hablar de todo esto que con el padre Guillermo y empezar a hablar de nuevo de los santos, especialmente ahorita que vamos a celebrar el Día de Todos los Santos. Pero bueno, antes que todo eso, ¿cómo ha estado, padre? Bienvenido. Sí, no, muy bien, gracias a Dios. La verdad es que siempre con ganas de venir, pero ya he venido mucho, así que yo creo que el descanso era merecido para los que nos escuchan. Para nada, yo todavía tengo una lista de santos que todavía hay que hablar, usted no se va a escapar tan rápidamente. No, nos encanta. Y yo creo que le comenté que a mí me sirven mucho los programas. Una vez tuve que dar una charla de San José y volví a escuchar el programa que usted dio conmigo. Yo estaba allí, pero de todas maneras, y estaba con un papel. Literalmente la charla que di fue todo lo que usted dijo. Así que wow. a mí me sirve mucho. Pero padre, hace unos días acabamos de celebrar el Día de Todos los Santos. Y es uno de mis días favoritos porque me encantan los santos. Pero quisiera hablar un poquito sobre qué son los santos, algunas malentendidos que tenemos sobre qué significa la santidad. Así que usted nos podría comentar un poquito sobre cuando se dice del santo, ¿qué queremos decir con eso? Claro. ¿Qué es un santo? O sea, yo creo que el trasfondo bíblico de la santidad es aquel texto, ¿no? De sean santos como su Padre Celestial es santo, ¿no? Esta es la idea, el santo perfecto por antonomasia es Dios, ¿no? Dios es santo. Y los demás podemos participar de la santidad de Dios, ¿no? Entonces, la santidad en realidad es intentar imitar las virtudes de Cristo, que es Dios encarnado, ¿no? Para nosotros parecernos más y más a Dios. En realidad, si lo pensamos un poquito, es como prepararnos para ir al cielo, ¿no? Porque ir al cielo va a ser estar con Dios, luego vamos a ser como Dios. Luego en la tierra tenemos que ir ya preparándonos para cuando estemos en el cielo, eso es la santidad, ¿no? Ahora, yo diría que hay que distinguir, ¿no? La santidad en sentido estricto es los que ya están en el cielo con Dios, ¿no? Esos son los santos, porque ya están en el cielo con Dios y ya pasaron la prueba y ya descansan con Él y están esperando la resurrección de la carne. Nosotros somos santos en entrenamiento, como se llama el programa, ¿no? Porque somos gente que todavía vivimos en la tierra, que todavía somos pecadores, que todavía tenemos 1000 defectos, pero que estamos intentando luchar por parecernos a Dios y por vivir nuestra vocación de bautizados de la mejor manera posible. Entonces, esta distinción es importante, ¿no? Porque si no, uno se frustra, uno empieza a decir, es que no cambio, es que no avanzo, es que me cuesta, es que sigo siendo pecador. Sí, es que eso es parte de la santidad en la tierra, ¿no? Parte de la santidad en la tierra es abrazar la cruz de que todavía no somos perfectos, de que necesitamos ser muy humildes, que necesitamos de Dios, que necesitamos hacer oración, y en ese sufrimiento y en ese dolor y en ese no llegar todavía a la santidad perfecta, nos estamos santificando aquí en la tierra. ¿Y qué dice de las personas? Yo siempre le digo a la gente cuando doy charlas, ¿quién quiere ir al cielo? Todos levantan la mano. Entonces le digo, entonces ustedes están diciendo que quieren ser santos, y dicen, no. Yo recuerdo hace mucho tiempo con un sacerdote amigo, y dice, ¿tú quieres ser santa? Y qué horror, mira lo que dije. Y dije, no, yo quiero ser buena. ¿Okay? Pero como que ser santa es como que alguien le dijera, quiere ser, no sé, el jugador olímpico, o sea, decir, yo nunca voy a hacer eso. Claro. Entonces yo creo que hay, usted lo dijo muy bien, pero por si acaso, creo que hay un malentendido de decir, una persona como yo no puede ser santa, ¿no? Con lo que he pasado. ¿Cómo nos podemos animar? O sea, teniendo en alto lo que es la santidad, pero decir, una persona como yo no solo puede, pero está llamado a hacerlo. Claro, y yo creo que parte del problema es centrarse en las propias fuerzas, ¿no es verdad? Si uno se mira a sí mismo y a sus propias fuerzas, claro que la conclusión lógica, si uno es humilde, es yo no puedo ser santo, ¿no? Y es una verdad a nivel humano, ¿no? Pero estamos dejando fuera toda la gracia de Dios, todo el poder de Dios,
y toda la vida espiritual, ¿no? Entonces, si incluimos a Dios en la ecuación, no es imposible ser santo, ¿no? Porque Dios quiere darnos todas las gracias y quiere ayudarnos para que seamos santos. Pero es un proceso, ¿no? Un proceso, yo diría, de toda la vida. Entonces, quizás esto es lo más complicado. Yo lo veo todo el tiempo, o sea, para nosotros nos encantaría que la santidad fuera inmediata, ¿no? Que nos programaran y de repente en un día ya soy santo, en 2 días ya soy santo, en un mes. Y no, es un proceso de toda la vida y muy necesario porque vamos creciendo, ¿no? En santidad. Creo que nos da un poco de miedo lo de la santidad porque experimentamos nuestros propios límites, ¿no? Pero es ahí donde tenemos que caer en la cuenta de la relación fuerte que tenemos que tener con Dios y cuánta ayuda tenemos que pedirle a Dios, ¿no? Por eso es tan necesario, por ejemplo, el tema de la oración. ¿Qué pasa con nosotros que estamos tan ocupados en otras cosas que no centramos nuestra atención y nuestro tiempo en algo que es muy importante, que es la santidad, que es el cielo, que es la oración, que es la vida sacramental, que son todas estas cosas que a veces ponemos de lado para centrarnos en otras, pero que no son tan importantes, ¿no? Entonces yo diría animarnos, ¿no? Es decir, la santidad tiene que ver con ir al cielo. Si queremos ir al cielo, tenemos que ser santos. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de nosotros probablemente no vamos a ser santos canonizados, ¿no? Es decir, no nos vamos a morir y nos van a abrir un proceso de canonización y quizás no vamos a estar en los altares de la iglesia y quizás no nos van a reconocer la santidad, ¿no? Pero quizás esto es lo más bonito de la fiesta de todos los santos, ¿no? Que en la fiesta de todos los santos no solo reconocemos a todos los santos canonizados, sino a los que no están canonizados, ¿no? Hay mucha gente que está en el cielo, que está con Dios, que la iglesia no ha empezado un proceso de canonización y no hemos reconocido su santidad, pero que son tan santos como los otros, ¿no? Entonces, en realidad, lo que nos dijo repetidamente el Concilio Vaticano II, ¿no? Y en concreto en Lumen Gentium, ¿no? Que todos tenemos una vocación universal a la santidad, es decir, todos estamos llamados a ser santos porque todos estamos llamados a ir al cielo, ¿no? Dice la carta de Timoteo, ¿no? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Luego, Dios quiere que todos vayamos al cielo, Dios quiere que todos seamos santos y quizás donde podemos experimentar un poco la dimensión dramática es yo no quiero, ¿no? O a mí me cuesta, ¿no? O yo no veo que pueda llegar, ¿no? Pero por eso es muy importante que en la ecuación de la santidad incluyamos a Dios. Y por eso es muy importante entender que es Dios el que me hace santo. Que yo me tengo que esforzar, que yo tengo que poner de mi parte, que yo tengo que colaborar, totalmente de acuerdo. Pero no soy yo el que me estoy haciendo santo, ¿no? Porque eso es imposible, nadie puede hacerse santo a sí mismo, ¿no? Sino que poniendo de nuestra parte es Dios el que nos hace santo, ¿no? Y si ya tenemos esto claro, entonces es imposible que nosotros digamos que es imposible ser santos porque Dios tiene el poder para hacerlo, ¿no? Padre, ¿cuándo le empezó usted quizás a entender sobre los santos o tener una simpatía hacia ellos? Yo, voy a ser sincera, como le decía, me encantaban, pero me parecían como jugadores olímpicos. O sea, muy bien, te felicito, te aplaudo, pero no me toca a mí hacerlo. O quizás, no sé, cuando era joven decía, no, el santo es para el sacerdote, el santo es para los santos profesionales. Sí. Pero en su propia vida, ¿cuándo empezó? Quizás un deseo de santidad puede ser por un lado, pero también la atracción quizás a los santos. Claro, y te agradezco el comentario porque es muy pertinente, ¿no? Yo creo que a veces tenemos una idea de los santos como seres inalcanzables, ¿no? Donde nosotros no vamos a llegar y por eso como que perdemos el interés por conocer la vida de los santos e imitarlos, ¿no? Pero nos perdemos toda la dimensión dramática de lo que significa llegar a ser santos. Es verdad que cuando leemos la vida de los santos en general, pues se pone de relieve todas las virtudes y todo lo bueno, ¿no? Pero también podemos leer en la vida de los santos las dificultades, los problemas, todo lo que a nosotros nos pasa, ¿no? El día a día, la vida cotidiana, ¿no? Entonces, conviene no idealizar a los santos, ¿no? Y con esto no quiero quitarles ningún mérito a los santos, ¿no? Claro, la verdad que fueron gente extraordinaria, pero por la gracia de Dios. Luego, para llegar a ese proceso tuvieron problemas y tuvieron dificultades y tuvieron pecados y algunos incluso tuvieron vicios como nosotros. Y esto es muy importante, ¿no? Recalcar la dimensión humana y pecadora que tuvieron los santos en la tierra para que no sea para nosotros un ideal inalcanzable, sino más bien que sean nuestros amigos, ¿no? En mi vida personal creo que lo que cambió mi visión de los santos, yo creo que hasta los 15 años yo quizás veía a los santos
como los veías tú. O sea, como, sí, están ahí, pero no tienen nada que ver conmigo, yo estoy en otro nivel, yo no puedo llegar a imitarlos, ¿no? Y cuando tenía 15 años, alguien me invitó a un retiro en silencio, y debo de confesar que al principio me aburría mucho en el retiro en silencio porque no sabía hacer oración. Y el encargado del retiro, para que no me aburriera tanto, me dio a leer la vida de San Ignacio, ¿no? Yo no sabía quién era San Ignacio, yo no sabía nada, pero me aburría tanto en el retiro que empecé a leer el libro. Y me impresionó mucho ver la conversión de San Ignacio, ¿no? El cambio de vida, ¿no? De un hombre pecador y para el que Dios no tenía ningún lugar en su vida, que pasara a dar toda la vida por Dios, ¿no? Y una conversión tan fuerte. Eso fue lo que me llamó más la atención, porque en la vida de Ignacio está muy presente esta idea. Cuando empezó a leer la vida de los santos, sobre todo San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, empezó a pensar, porque Ignacio tenía un corazón muy grande, quizás esto es lo que nos falta a nosotros, ¿no? Nosotros somos, perdónenme la expresión, un poco mediocres y hemos hecho alianza con nuestros pecados, entonces pensamos, yo no puedo. Pero Ignacio era todo lo contrario, entonces empezó a leer la vida de San Francisco y de Santo Domingo y empezó a pensar, si San Francisco hizo esto, yo también puedo. Si Santo Domingo hizo esto, yo también puedo. Y creo que esta audacia de San Ignacio y de los santos es la audacia que todos tenemos que tener, ¿no? ¿Por qué? Porque es Dios el que nos va a dar la fuerza. Claro que yo no soy heroico en mi modo de vivirlo y de imitar a los santos, pero si incluyo a Dios en la ecuación, yo tengo que pensar como San Ignacio, ¿no? Yo puedo imitar a los santos y yo puedo hacer todo esto con la ayuda de Dios. Es impresionante. Yo recuerdo cuando empecé a leer la vida de los santos, por ejemplo, Santa Teresita, no sé si le pasó, cuando lo leí me pareció tan aburrido, o sea, no le encontré ningún gusto a Teresita. ¿Viste? Así son los santos. Muchos años después, digo que equivocada era, es una de mis santas favoritas, pero me empezó a encantar santos como Pier Giorgio Frassati, o sea, o otros santos quizás jóvenes, o te das cuenta, oye, hay menos de santos que han sido adictos, o han tenido problemas, sufrieron, por ejemplo, infidelidades, mal carácter, tantas cosas, y de ahí empezó todo este santo en entrenamiento, darse cuenta, como usted decía, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Y no con esa soberbia, no es soberbia, sino yo a veces le digo a los papás, cuando uno tiene un niño, ¿qué pasa si el niño se queda de 2 años y no creció más? No creció, se quedó de 2 años y ya. Pues nadie diría, ay, qué lindo que se haya quedado. Dice, oye, no es normal. Lo normal es que el niño crezca y sea un adulto. Y lo normal en nuestra vida cristiana es que crezcamos en nuestra fe y el adulto en la fe es el santo. Bueno, debería ser, ¿no? El maduro en la fe, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, y uno de mis dichos favoritos es de San José María Escrivá, que dice, un santo, un pecador que sigue intentando. Y yo digo, eso puedo. Okay, pecadora soy, sigo intentando. Claro. Bien, ahí vamos. Sí, no, y esta frase de San José María es genial porque nos recuerda un poco la dimensión humana y terrenal de la santidad, ¿no? Que es la que normalmente olvidamos, porque normalmente solo pensamos en el santo en sentido estricto, ¿no? Los que están en el cielo. Pero es verdad, o sea, la santidad es el pecador que nunca se rinde, ¿no? Y la santidad es ir a confesarme todos los meses, ¿no? Y la santidad es reconocer mis pecados, ¿no? Y la santidad es caerme y volverme a levantar. Totalmente de acuerdo, ¿no? También decía otro sacerdote jesuita, ¿no? El venerable padre Tomás Morales, que es español, pero nació en Venezuela, por cierto. Nunca lo he escuchado. Tiene una frase que es preciosa, ¿no? Dice, el secreto de la santidad es no cansarse nunca de estar empezando siempre. Ay, eso va a ser. De estar empezando siempre. Wow, qué bien. Y es verdad, o sea, es que para nosotros ser santos es, ya no me voy a equivocar y ya no voy a pecar. Y no necesariamente. En la tierra la santidad es no cansarse nunca de estar empezando siempre, ¿no? Y entonces, si tengo que ir a confesarme cada 2 meses, voy porque lo necesito, ¿no? Y si tengo que caerme y levantarme, pues lo hago porque confío en la gracia de Dios y sé que es Dios el que me va a dar las fuerzas para intentarlo. Pero lo peor que podemos hacer en esta vida, que nos pasa a muchos de nosotros, es caernos y ya pensar, como ya me caí, pues voy a seguir pecando. Y como ya estoy en el vicio, pues ni siquiera voy a intentarlo. Esto es un drama tremendo y es a donde nos quiere llevar el demonio, ¿no? A caer y no intentarlo, a rendirnos, a tirar la toalla, ¿no? Esto es lo que tenemos que intentar evitar a toda costa.
Y padre, eso, disculpa, ¿cómo se llama el sacerdote que dijo eso? Tomás Morales. Wow, acabo de encontrar mi nuevo amigo. Yo digo, ese es el dicho perfecto. No, sí, completamente. Y quizás podemos hablar un poquito, usted lo dijo, muchas veces lee uno de la vida de los santos y pueden ocurrir dos cosas, o me animo o me desanimo. Yo una vez recuerdo en un retiro que un sacerdote me dijo, nosotros los católicos no creemos en la reencarnación. Tú no estás llamada a ser la Madre Teresa 2, ¿ok? Uh-huh. O sea, es importante imitarlo, pero saber que Dios tiene un plan también para ti. Pero también yo creo que lo que venía el comentario es que yo puedo ver la vida de la Madre Teresa y decir, ay, yo nunca podré ir a la India, pero no ayudo al que tengo al lado, ¿ok? Uh-huh. Entonces, queremos imitar las virtudes heroicas, grandes, finalizadas, maduras del santo, sin saber que antes de poder llegar a ese punto hubo todas las cosas pequeñas en la vida ordinaria. Y lo digo porque San José María Escrivá, que me gusta mucho, hablaba de la santidad en la vida ordinaria, pero sí. ¿Cómo es eso? O sea, por ejemplo, un casado, ¿cómo puede practicar la santidad en la vida ordinaria? Un estudiante, claro. Un joven, porque si no, esperamos el momento heroico y nunca llega. No, y tocas un punto fundamental, ¿no? Yo creo que la santidad depende de la vocación y del estado de vida que uno tiene, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces un casado lee la vida de un monje y quiere vivir como un monje y no se puede, ¿no? Hay cosas pequeñas que se pueden imitar, pero no es tu vocación ser monje, uh-huh. ¿no? Tu vocación es ser esposo y ser papá, ¿no? Porque para eso Dios te ha dado una vocación. En realidad, la vocación es el camino concreto en el que Dios quiere que seas santo, ¿no? Uh-huh. Y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Uh-huh. Sabiendo que sí podemos imitar cosas de todos los santos, hay que tenerlo muy en cuenta porque Dios nos pide cosas diferentes a los que somos sacerdotes, a los uh-huh. que son consagrados, a los que son casados, a los que son solteros. Entonces, uh-huh. esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y luego sí, ver la vida cotidiana, ¿no? Yo creo que una de las tentaciones más grandes es pensar que la santidad es solo cuando estoy rezando, o solo cuando recibo un sacramento, o solo cuando estoy en la iglesia. Y entonces, si caemos en esta trampa, estamos dejando de lado como el 80% de nuestra vida, que es la vida cotidiana, que es cuando voy en el tráfico, ¿no? Cuando voy para mi trabajo, cuando estoy haciendo mi trabajo, cuando estoy con mis compañeros de trabajo, cómo es el trato con mi esposa, cómo es el trato con mis hijos, cómo es el trato con la gente que veo todos los días, porque si no, como decimos en español, podemos ser candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? O sea, cuando vamos a la iglesia podemos parecer muy santos y muy beatos, ¿verdad? Y luego en nuestra casa no practicarlo, ¿no? Entonces ayuda mucho esa idea del magisterio para los que son casados, que la familia también es iglesia doméstica, ¿no? Uh-huh. Y también es un lugar donde tenemos que fomentar todas las virtudes y la vida de oración y la piedad, ¿no? A mí me encanta a veces ir a casas de gente aquí en Manassas Park y en todos lados, ¿no? Que con sus hijos, pues yo qué sé, en la pizarra de la refrigeradora ponen este día o esta semana vamos a practicar la virtud de la humildad. Uh-huh. Y entonces todos en la casa están luchando por practicar esa virtud. Bueno, pues eso es una manera muy bonita de en un ambiente familiar, pues vivir la santidad, ¿no? Me da risa porque una amiga mía que está casada, que tiene muy en cuenta su llamado a la santidad, de hecho fue confitriona con nosotros, Gisette y los Calimanos, es preciosa porque ellos aman a los santos y quieren ser santos, pero muy ordinarios, de manera preciosa. Y ella decía que sí, la santidad se fragua en las cosas pequeñas. Decía que no le gusta para nada fregar, ¿okay? Que le encanta cocinar, pero no le gusta fregar y que para ella es la propia tortura. Pero tiene que fregar, claro. ¿Okay? Entonces, a la final tienes que hacerlo. Y decía, bueno, ella prende una vela cuando va a fregar. Y dice, bueno, señor, te lo ofrezco. Y prende la vela y no es que anda como una princesita Disney que no, sino que, ok, hago el acto de prender la vela para ofrecerlo, o sea, para saber que lo voy a ofrecer, ¿no? Y eso me parece algo gestos pequeños que nos pueden ayudar. Yo recuerdo que alguien dijo que los cartujos, yo no sé, bueno, sí es verdad, porque un amigo mío sacerdote fue y tuvo una experiencia, que ellos tienen una sala de la Virgen, se llama sala de la Ave María. Entonces, antes de llegar a su celda hay una estatua de la Virgen donde antes de poder entrar se arrodillan y rezan el Ave María. Y digo, bueno, yo no soy cartuja, Dios no me llama a eso en ese sentido, pero no significa que cuando vea a la Virgen y entre en mi casa no puedo pausar y decir una Ave María. Son cositas,
Leí una vez también que la Madre Teresa tenía una imagen de Jesús y un periodista que la vio dijo, no era tanto el cariño con el pobre que me ayudaba, sino era cada vez que ella bajaba o subía las escaleras que ella se fijaba, o sea, ella miraba el crucifijo y hacía una venia, se fijaba, no era algo ordinario. Claro. Y yo tengo un crucifijo cuando bajo la escalera y yo, ay, China, se te olvidó. O sea, cosas pequeñas Sí. que se puede hacer. Lo digo porque decimos que tenemos que rezar más. ¿Qué significa más? Pero hay cositas, una alarma, hay cosas pequeñas que pueden ser como el sazón durante el día que nos pueden recordar de Dios. Y esto lo puede hacer uno en la familia o en la vida parroquial. Entonces, quizás estamos esperando cosas extraordinarias y lo Sí. ordinario se nos pasa entre las manos. Sí, es verdad. Y yo creo que esto es lo importante, ¿no? Yo creo que lo que contabas de tu amiga es maravilloso porque es verdad. O sea, donde más perdemos oportunidades de santificarnos es en las cosas que nos cuestan, porque solemos caer en la queja, ¿no? O en enojarnos, y nos hace daño primero a nosotros mismos, pero luego a los demás, ¿no? Entonces, sí, yo creo que uno tiene que aprender a hacer contra a la tentación, ¿no? Y entonces identificar, ¿no? Me cuesta lavar los platos, ¿no? Pues efectivamente enciendo una vela y lo ofrezco a Dios, ¿no? O me cuesta limpiar mi casa, pues enciendo una vela y lo ofrezco a Dios, ¿no? O me cuesta cuando mi esposo viene enojado del trabajo o mis hijos han tenido un mal día en la escuela, pues enciendo una vela y se lo ofrezco a Dios, ¿no? Son esas cuestiones pequeñas de vencimiento de sí mismo que agradan muchísimo a Dios, uno, y segundo, nos hacen crecer. O sea, si es que nosotros, yo no sé por qué, a veces somos como niños pequeños en nuestro modo de pensar, ¿no? Cuando no nos gusta algo decimos, no quiero, o no me gusta, ¿no? Y no somos conscientes de que la única manera de crecer en la vida espiritual y en nuestra vida cotidiana es haciendo cosas a veces que no queremos y que no nos gustan, ¿no? Pero ofreciéndolas a Dios y con la ayuda de Dios para crecer. Tengo, bueno, no es, ojalá fuera amigo mío sacerdote, pero lo escucho, es un sacerdote venezolano. Y él decía algo que es totalmente cierto. Él decía, a veces la gente le pide al Dios, necesito la paciencia, ¿verdad? Dame paciencia. Él dice, pensando que vas a estar caminando por la calle y Dios te va a mandar un chorro de paciencia. Y no es así. Si tú pides paciencia, te va a mandar las ocasiones donde más vas a estar impaciente del tráfico, la cosa, para que practiques la paciencia. Quisiera hablar un momento del rol de la virtud, porque la virtud es un buen hábito, pero un hábito es algo que hay que hacer de vez en cuando. Y yo caigo en la trampa, o muchos caen en la trampa, de decir, es que la Madre Teresa naturalmente era así. Y después lees el libro de la Madre Teresa y te das cuenta que sufría con problemas profundas de fe, porque bueno, Dios la estaba purificando y eso, y dice, Pero como que tenemos esa idea, claro, como este santo hacía ayunos, le encantaba, no le hacía fácil. Entonces, ¿cómo podemos crecer en el rol de la virtud como algo que hay que practicar? Claro. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Es verdad que algunos de nosotros tenemos alguna tendencia a que algunas cosas no sean más fáciles, ¿no? Esas cosas hay que trabajarlas menos. A veces nosotros decimos, esto se me da bien, solo voy a hacer esto. No, porque ya se te da bien. Entonces, naturalmente vas a tender a hacer eso, ¿no? Pero donde hay que poner atención en nuestra vida, y quizás esto es lo más difícil de la santidad, es cuáles son las cosas que me cuestan. Y ahí en las cosas que me cuestan es donde tengo que empezar a practicar la virtud, ¿no? Y efectivamente, si por ejemplo, ¿no? Pongo el ejemplo de un vicio que es lo contrario a la virtud. Un vicio es algo que nos ha costado años adquirirlo, ¿no? Que lo tenemos tan arraigado que ya es parte de nosotros, ¿no? Pero con la virtud en positivo pasa exactamente lo mismo. Una virtud es algo que nos ha costado años adquirirlo y que hemos tenido que hacer muchos actos de vencernos a nosotros mismos y de luchar contra mi propio querer o lo que no quiero, ¿no? Para poder llegar a hacerlo, ¿no? Fíjense que el ejemplo más claro, ponías el ejemplo de la paciencia, pero quizás el ejemplo más claro es la humildad. Todos queremos ser humildes. Pero la única manera de ser humildes es que Dios nos mande humillaciones. Sí. Y entonces ya la cosa cambia, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes, Sí. ¿quieren ser humildes? Sí. ¿Quieren humillaciones? No. Claro. Entonces somos así, ¿no? Y con la virtud tenemos que tener esto, ¿no? En cuenta que si yo quiero crecer en una virtud y yo le estoy pidiendo a Dios en la oración que quiero crecer en esta virtud, efectivamente, como dice el sacerdote, Dios nos va a mandar oportunidades para crecer en esa virtud. Pero no es suficiente. Este es el problema, ¿no? Dios nos puede mandar todas las oportunidades del mundo, que si nosotros estamos despistados no vamos a crecer nunca en virtud. Entonces Dios te las manda
y tú tienes que aprender a abrazarlas, ¿no? Que aquí viene lo complicado de la virtud, pero pensemos, es por nuestro propio bien. Las cosas que al principio nos cuestan, si nosotros perseveramos y le pedimos ayuda a Dios, se convierten en algo natural, pero con la ayuda de la gracia de Dios. Te dijo algo de no hacer pacto como que con los vicios. Yo creo que hay un problema, y yo también puedo caer en eso, y decir, es que yo soy así, es que yo soy así. Y bueno, pero puede ser, es verdad, yo naturalmente quizás no tengo ciertos vicios, pero no es por virtud, es porque sencillamente no me atrae. Pero otras cosas que quizás no parecen tan importantes, pero no me dejan crecer. Por ejemplo, creo que fue, usted me puede corregir, San Juan de la Cruz, que decía algo similar. Por ejemplo, un pájaro no vuela si lo mete en una caja de hierro, por ejemplo, pero tampoco vuela si, aunque lo tengas amarrado con un hilito. O sea, puede ser una caja de hierro, hablando de un pecado terrible, una cosa pequeña que uno todavía dice, no es tan grave, claro. ¿Qué importa? Entonces también hay que tener cuidado con ese pacto. Y le voy a contar una historia humillante para mí, pero cómico. Una vez estamos en una peregrinación, mi papá estaba allí también, ¿te acuerdas de esto? Estamos allí y estamos hablando y estaba un sacerdote amigo, mi mejor amigo, mi papá y yo. Y él dice, China, dice el sacerdote, el problema que tú tienes es que no te gusta que te corrijan. Y yo digo, eso no es verdad. Y yo en ese momento, cuando dije del fondo del alma, eso no es verdad, me ha dado un ataque de risa porque mi reacción era, no es verdad, no me corrijas. Claro. Y fue, todo el mundo se rió ahí en la mesa y me di cuenta, wow, es que es cierto, es que si hay una, no, pero es que tú, y darse cuenta que sí, que a veces cuesta, como cuando uno va al médico, que quizás sea, tómate una pastilla, pero quizás sea, hay que tener un trasplante, hay que amputar, o sea, y a veces por la salud del alma también. No, y yo creo que es esto, ¿no? Es algo muy de la espiritualidad carmelitana, ¿no? El aprender que la santidad no es solo hacer cosas, sino aprender a afinar en las cosas que hacemos, ¿no? El ejemplo que ponías, ¿no? Del pájaro, ¿no? Y es verdad, porque muchos de nosotros quizás, miren, y esto yo lo oigo a veces en el confesionario, ¿no? Mucha gente viene y dice, yo no he matado a nadie, no he hecho nada grave, no he hecho nada malo, y está bien, o sea, maravilloso, pero no es eso, ¿no? Cuando uno va al confesionario va a afinar, ¿no? Entonces uno tiene que poner atención incluso a los detalles, ¿no? No puede uno conformarse con decir no he matado a alguien. Claro. O no he cometido adulterio, no he hecho esto. O sea, si nos conformamos solo con no hacer los pecados graves, entonces siempre vamos a ser mediocres. Y ahí estamos la mayoría de nosotros, por desgracia, ¿no? En la iglesia. Entonces lo que hay que hacer es pedirle a Jesús que nos dé un corazón como el de Él y como el de la Virgen María para afinar, ¿no? Incluso en las cosas que vamos mejorando y en las cosas que estamos haciendo bien, las podemos hacer mejor. Y esto es lo que nos cuesta, porque nosotros normalmente nos encanta quedarnos ya en nuestra zona de confort, ¿no? Y decir, no, bueno, ya dejé de hacer esto, que era lo más grave, ya no tengo que hacer nada con eso. Bueno, deja que Dios te diga lo que tienes que hacer, ¿no? Y ve afinando, porque siempre hay cosas en las que podemos afinar, ¿no? Les pongo un ejemplo, ¿no? Los que son casados, yo sé que aman a sus esposos o a sus esposas, ¿no? Yo lo sé, pero en eso siempre se puede mejorar, ¿no? Los que somos consagrados, amamos a Dios, pero tenemos muchísimo que mejorar en nuestro modo de amar a Dios, ¿no? Entonces, quien ama a Dios, y esto lo vemos en los santos, tiene siempre esa sensibilidad de ir afinando, ¿no? Por eso hay en los santos siempre esta conciencia de ser pecadores, ¿no? Los grandes santos siempre tenían un gran sentido de ser pecadores. Y para nosotros, a nuestros ojos, no era pecador, ¿no? Bueno, pero sí, ¿no? Si lo comparamos con Dios, con la santidad de Dios, sí eran pecadores, ¿no? Entonces, no es artificial eso que sienten los santos de que siguen siendo pecadores. Es que lo son, porque Dios les ha dado una sensibilidad tan grande y un sentido de afinar las cosas, que ellos ven la realidad de una forma que nosotros no somos capaces de verla, ¿no? Y no tenemos que tener miedo. Yo creo que algo que le tenemos que pedir a Dios es ser conscientes de nuestro pecado. No hay nada peor en esta vida que pensar que uno no tiene pecados. Porque entonces uno ya se ha estancado y es muy difícil que Dios te ayude a seguir creciendo en santidad, ¿no? Y yo creo varias cositas, porque justo iba a decir, me leyó la mente, que a veces uno lee en la vida de San Francisco, yo soy el peor pecador, y dice, me da rabia, entonces vamos.
Pero tiene sentido, porque el ejemplo que a veces doy es, no, bueno, usted no creo que sepa, pero las mujeres a veces tienen un espejo, que es el espejo de vanidad, que es como una lupa, ¿no? Entonces, para verse más de cerca cualquier cosa. Entonces, claro, si yo veo un espejo de acá allá, yo me veo súper, me veo muy bien. Pero mientras viene la lupa y ves cada poro, tú dices, ay, entonces mientras más te acercas a Dios, más lo pequeño se hace grande. Sí. Pero padre, esta es otra cosa. Y usted decía, bueno, obviamente como que enfocarse en Dios. Hay una cosa terrible en decir no tengo pecado, pero quizás hay personas como yo que lo opuesto es ver nada más el pecado. Entonces uno se desanima, ¿no? Es decir, ok, hago todo esto, pero con Dios me ayuda. O sea, como que, ¿cuál es el peligro también de solo ver lo único? Entonces, como que no ver lo que Dios está haciendo y lo único que uno puede ver es el pecado. Entonces se desanima. Claro. Sí, o sea, en la vida espiritual lo que más cuesta y lo más necesario es ser equilibrado, Sí. ¿no? Normalmente nosotros vivimos en los extremos, ¿no? Sí. Y nos pasa a todos. Entonces, número uno, uno tiene que conocer el extremo en el que vive. Esto es muy importante en la vida espiritual, ¿no? Nos ha dado un ejemplo muy bueno. Si yo sé que tiendo a solo ver mis pecados, entonces soy una persona que necesita sobremanera poner en mi vida la misericordia de Dios y el poder de Dios, porque si no siempre voy a estar tan centrado en mi pecado que Dios no va a poder actuar en mí, ¿no? Al revés, si yo soy una persona laxa, ¿no? Que creo que todo lo hago bien, que no peco, entonces tengo que poner el empeño en ver que cometo pecado, que hago cosas mal, ¿no? Pero esto es una cuestión de conocimiento de sí mismo, ¿no? Es decir, si yo no me conozco a mí mismo y no sé cuál es mi tendencia, es muy difícil que yo pueda luchar contra ella, ¿no? Entonces, parte de la santidad, una parte muy importante de la santidad es conocerse a sí mismo. Y perdóneme, muchos de nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Como dijo San Agustín en las Confesiones, yo soy un misterio para mí mismo, ¿no? Es verdad, pero tenemos que empezar por ahí, por no tener miedo a pedirle a Dios que nos dé luz y a conocernos a nosotros mismos. Esto es buenísimo, esto es como una dirección espiritual. Te estaba hablando y yo voy anotando, está excelente. No, totalmente. Y padre, hay personas, cambiando, no de todo el tema, pero hay personas que quizás dicen, bueno, pero ¿por qué un día de fiesta de todos los santos? ¿Por qué venerar los santos? Tenemos a Jesús y ya, y quizás la Virgen, porque hay otros que también. O sea, ¿por qué hay un malentendido quizás de la veneración que le hacemos a los santos? Entonces, ¿por qué sí es importante conocer de los santos y venerar a los santos y no nada más ser como que superficial en nuestro conocimiento? Sí, existen los santos. Claro, yo creo que aquí el peligro es ser intimistas, ¿no? Es verdad que hay un texto de San Pablo que habla de Jesús como el único mediador, ¿no? Y entonces ya a veces nos aferramos a eso para decir, no necesito a nadie más. Y es una mentira. O sea, tú ve y dile a Dios, mira Dios, solo estoy contigo, no necesito a nadie más. Y Dios te va a decir, eres un soberbio, ¿no? Pero muchos de nosotros pensamos así. Y es un peligro muy grande porque entonces pensamos que solo estamos con Dios, pero es mentira, es que ni siquiera conocemos a Dios. Entonces, si no conocemos a Dios y no buscamos ayuda con nadie más, terminamos siendo consejeros de nosotros mismos. Y no hay peor consejero de uno mismo que uno mismo. Entonces, eso es un peligro muy grande, ¿no? Y creo que lo que hay que hacer siempre es pensar en la iglesia, en la imagen de la familia, ¿no? Somos una familia y nos ayudamos mutuamente, ¿no? Y Jesús, sabemos por el Evangelio, ¿no? Antes de morir, nos quiso dejar el tesoro de la Virgen María, ¿no? Aquel texto donde Jesús está muriendo en la cruz y le dice a Juan, ahí tienes a tu madre, y a la Virgen, ahí tienes a tu hijo, ¿no? Bueno, pues está claro incluso bíblicamente que Jesús quería dejarnos a la Virgen María para que nos ayudaran. Pero luego hay que seguir con este razonamiento, ¿no? Lo mismo, totalmente lo mismo, a otro nivel, ¿verdad? Con los santos. O sea, Jesús ha querido que hubieran modelos, que hubiera gente que ha alcanzado la meta, para que nosotros aprendamos de ellos, ¿no? Entonces, si somos familia, podemos aprender y ayudarnos los unos a los otros, ¿no? Aunque no seamos santos, ¿no? Hay muchos de nosotros que no somos santos y nos ayudamos y nos animamos porque necesitamos la ayuda de los demás, ¿no? Entonces hay que decir, en cuanto a culto, ¿no? Bueno, a Dios le damos culto de adoración y es el único al que le damos culto de adoración, ¿no? Si eso nosotros, yo quiero pensar que lo tenemos claro, ¿no? Después a la Virgen María y a los santos les damos cultos de veneración. Incluso hay una distinción aquí, ¿no?
La Virgen María le damos un culto de veneración todavía más grande, porque es la Madre de Dios, porque tuvo a Jesús en su seno. Y a los santos de veneración simplemente, ¿no? ¿Y qué significa la veneración? Significa que admiramos su vida, que queremos practicar muchas cosas de las que ellos hicieron y que pedimos su intercesión. Quizás esto es lo más importante, ¿no? Sabemos, por ejemplo, por el texto de las bodas de Caná, de la gran intercesión de la Virgen María, ¿no? En el milagro de las bodas de Caná, ¿no? Si es que ustedes y yo, nos lo dice el Evangelio, no sabemos pedir cosas, ¿no? Y muchas veces no nos entendemos a solas con Dios. Necesitamos pedir la intercesión de la Virgen María para que ella nos ayude a llevar nuestras oraciones con Dios, ¿no? Pasa lo mismo con los santos, ¿no? A otro nivel, porque es verdad que a veces nosotros no sabemos, ¿no?, cómo arreglárnoslas con Dios, y quizás esto es lo más bonito de cuando uno descubre algo, alguna afinidad con un santo, ¿no? A este santo le gustaba esto, a mí también, ¿no? Y de repente uno empieza a decir, tengo un amigo en el cielo, ¿no? Me parezco mucho a este santo, o hay cosas de este santo que me llaman la atención, y entonces uno empieza a crear una amistad espiritual muy bonita, porque uno en los momentos difíciles ya no va directamente a Dios, sino que pasas por el santo, no porque el santo añada algo a Dios, sino porque el santo me añade algo a mí, ¿no? El defecto está en mí, no en Dios. Sí. Y cuando yo sé que el defecto está en mí, entonces yo empiezo a pensar y a ser humilde y a decir, necesito la ayuda y la intercesión de los santos. Necesito la ayuda y la intercesión de la Virgen María, porque si no, no soy capaz de llegar directamente a Dios. Pero creo que la lógica es la lógica de una familia, y por eso tenemos en la iglesia la fiesta de todos los santos, ¿no? Para recordarnos que los santos no son francotiradores, ¿no? No son gente aislada que solo tenía una relación con Dios y que no le importaban los demás. No, lo decimos todos los domingos en misa, que creemos en la comunión de los santos. ¿Y qué es la comunión de los santos? Que los santos que están en el cielo nos ayudan a nosotros, ¿no? Interesante, porque usted decía eso, y digo, a veces somos un poco ridículos porque nos da miedo admirar, venerar, pedir a Dios los santos, pero no tenemos ningún escrúpulo con que nuestros ídolos admiramos y veneramos, son los youtubers, son los con fama aquí, y los imitamos a ellos, queremos a ellos, pensamos en ellos, leemos todo lo que ellos escriben y al final no dejan nada, ¿no? O sea, creo que es algo así como que nos da miedo, pero sin embargo ponemos la admiración a otras personas que no tienen nada que ver y los imitamos a ellos. No es el tema que nos ocupa, ¿no? Pero las imágenes y las estatuas, totalmente lo mismo, ¿no? O sea, no tenemos ningún reparo en tener una foto de tu papá, de tu mamá en tu casa o de otra gente, pero luego con las imágenes de los santos somos un poco recelosos, ¿no? Y no, es totalmente lo mismo. Es totalmente lo mismo, ¿no? Las imágenes y las fotos y las estampas son un recordatorio para nosotros que tenemos gente en el cielo que nos ayuda. Sí, yo creo que también marca nuestra fe. O sea, si pensamos que los santos realmente están vivos, no es gente muerta que ya terminó. O sea, yo le puedo pedir a mi amigo que rece por mí, mi amigo en la tierra, pero comparado con una persona que está cara a cara a Dios, creo que su amistad me va a ser de mayor beneficio, no sé. Sí, yo creo que a mí siempre me han encantado los santos y poco a poco he ido aprendiendo, y han habido en mi vida, no sé si en su vida también, épocas donde algunos santos son más fuertes que otros. O sea, van entrando unos santos, no es que van saliendo, sino que van viniendo. Aquí en los Estados Unidos hay una práctica preciosa. No, ¿usted a qué edad fue que vino a los Estados Unidos? Yo me confirmé en El Salvador. Ah, ok, esa es la pregunta. No tengo santo de confirmación. Ah, no tiene santo de confirmación, eso le iba a decir. Ok, sí, y yo en Venezuela, y tampoco lo tengo. Pero si lo hubiese elegido, ¿hubiese sido San Ignacio? ¿O que no hubiese sido? Probablemente. Sí, ¿verdad? Qué bien, qué bien. Y eso me encanta. Y no porque uno no haya tenido, como nosotros, no significa que uno no pueda tener. Yo creo que le comenté, yo hago una trampa. Una vez dije, bueno, no porque no haya tenido, no significa que no puedo tener. Claro. Entonces dije que es Teresa, y todo el mundo, ¿cuál? Y digo, todas. O sea, sí, Teresita Ávila, Teresa de los Andes, Teresa Benedicta de la Cruz, todas las Teresas. Usted puede hacer lo mismo, hay varios Ignacios que Eso es hacer trampa, ¿eh? Sí, pero es muy Teresita, lo quiero todo, así que funciona, quiero todos los santos. La gente se aburra cuando yo digo, uno de mis santos favoritos, ok, china, ya. Pero además de San Ignacio, padre, ¿qué otros santos usted ha estado en su vida o le tiene? Sí, sabes que ahora que comentabas esto, o sea, hay como santos que van a ser nuestros mejores amigos siempre, ¿no?
pero luego también va por temporadas, ¿no? Como que uno a veces lee algo de un santo y te llama la atención y empiezas a hacerte más amigo de él, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, por afinidad, todos los santos jesuitas para mí, los amo a todos, ¿no? A San Francisco Javier, San Francisco de Borja, que lo celebramos hace poco, San Pedro Fabro, muchísimos, San Pedro Clavero, o sea, muchísimos santos jesuitas a mí me encantan. Y luego San Francisco de Asís, siempre ha sido un santo al que le he tenido mucha afinidad, ¿no? Después yo diría de la rama carmelitana también, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús. Curiosamente creo que me pasó algo parecido a ti. La primera vez que leí Historia de un alma, me pareció algo dulzón. O sea, yo me acuerdo que lo leí y dije, esto es algo para las mujeres, ¿no? Yo no. Y luego lo he vuelto a releer en muchas etapas de mi vida y he empezado a ver el gran tesoro que es, ¿no? Quizás yo lo pienso y digo, es que no tenía yo la sensibilidad que tenía la santa, ¿no? Y gracias a Dios he ido ganando con los años en sensibilidad y ahora es una de mis mejores amigas. De verdad que constantemente estoy hablando con ella, pidiéndole cosas, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que va por etapas. Tuve mi etapa también Pier Giorgio Frassati, mi etapa San Juan Pablo II, entonces yo creo que ha ido por etapas. Y esto es algo personal quizás, pero no, ¿cómo es usted? ¿Usted se encuentra con santos, le gusta santos que se parecen a él? Por ejemplo, a usted, yo me he dado cuenta que los santos que más admiro no tienen nada que ver conmigo. O sea, yo digo, o sea, ahorita, no sé si conoce a San Rafael Arnaiz Barón, me encanta. Si Dios quiere, dentro de poco voy a España y mi sueño es ir allá. No creo porque queda lejos donde voy, pero, o sea, es artista. Siendo la China como es, seguro que se la arregla. Sí, a ver cómo voy. ¿Dónde tienes que ir? Sí, pero lo que bello de él es que él era artista, esa parte sí, pero un alma que solo Dios, solo Dios, solo Dios. Y digo, ¿cómo se alcanza? O sea, a veces es bueno, yo amo a San Pedro, es mi favorito, porque me veo muy reflejado en la impulsiva, lo que fuera que es él. Pero también hay santos que uno dice, los admiro porque, como un amigo, complementa. Porque dice, o sea, necesito aprender de esto. O sea, que no hay que nada más tener amigos a los que más se parece, sino le complementan. Decía Aristóteles, y después toda la tradición tomista ha seguido esa idea, ¿no? Que lo que no podemos por nosotros mismos, lo podemos por los amigos, ¿no? Y es verdad, o sea, muchas veces uno tiene amigos que admira porque dice, este es muy obediente y yo no soy obediente, ¿no? O este es muy educado y yo no soy educado. Y eso que pasa a un nivel humano, pasa a un nivel espiritual también, ¿no? Muchas veces con los santos uno ve una virtud que uno admira y que uno no tiene, y eso te hace muy amigo del santo. Sí. Y a veces pasa con los amigos, que lo que te irrita el amigo es lo que te irrita de ti mismo. Entonces, es el choque, ¿no? A mí me encantan los santos. Tengo una amiga, se llama Meg Hunter Kilmer, y ella es, o sea, si a mí me gustan los santos, olvídate, ella es la experta. Y escribió un libro espectacular, no sé si ya se ha traducido al español, se llama Pray for Us, y es bien bonito porque son historias de santos que tú en tu vida habías escuchado. Y ella ha viajado alrededor del mundo hablando de los santos, pero santos jóvenes, santos discapacitados, santos con problemas de carácter, santos con tentaciones fuertes, santos de todo, para recordarnos de decir, no tengo excusa. Y a veces le digo a las personas, oye, si dice, es que no hay un santo que se parezca a mí porque es madre soltera, esto y lo otro, bueno, sé la primera. ¿Okay? O sea, como que Dios nos da ese deseo y esa admiración para crecer. Padre, en estos últimos minutos quisiera hablar como que unos tips, porque está bonito hablar de la admiración, pero usted lo decía al principio, o sea, el tema de la oración, por ejemplo, el rol de la disciplina, el rol de la confesión, o sea, porque es verdad que Dios nos da la santidad, pero también Dios nos ha dado cosas en nuestras manos que debemos usar. So, claro. ¿Qué recursos espirituales tenemos en la vida para realmente poder corresponder o abrirnos a la gracia para que Dios pueda hacer su trabajo? Claro. Sí, no, yo creo que son fundamentales algunas cosas, ¿no? Sobre todo en la relación con Dios y con el prójimo, ¿no? Número uno, hacer oración es innegociable, ¿no? Aunque sea 5 minutos. De verdad que yo escucho cada vez más que no tenemos tiempo para eso, pero aunque sea 5 minutos antes de irme al trabajo, hacer oración. Y por hacer oración digo hablar con Dios directamente, ¿no?
decirle a Jesús que lo amas, dejar que Jesús te diga que te ama, o sea, corazón a corazón. Eso es muy necesario porque entonces Dios ya no es un muerto, sino un vivo para nosotros, ¿no? 1. 2, yo diría leer todos los días las Sagradas Escrituras. De verdad que los católicos tenemos el defecto que no nos gusta leer la Biblia, ¿no? Pero la Biblia es la palabra de Dios. La segunda manera más fuerte en la que Dios nos habla a nosotros es por las Sagradas Escrituras. Entonces es muy necesario, aunque sea el Evangelio del día, aunque sea un pedacito, todos los días llenarse de la palabra de Dios, ¿no? Es muy necesario para nosotros. Tercero, yo diría amar, conocer y frecuentar la vida de los santos, ¿no? Aunque sea 5 minutos todas las noches, pues leer un libro de un santo, ver una película de un santo, conocer la vida de los santos es muy importante, ¿no? Para todos nosotros, ¿no? Y luego, pues, ya viendo la vocación particular de uno, pues ver cosas, ¿no? Si yo soy sacerdote, pues fomentar cosas que renueven mi sacerdocio. Si estoy casado, fomentar cosas que renueven mi matrimonio, ¿no? Si soy soltero, pues fomentar cosas que me ayuden a discernir la vocación que Dios me tiene preparado, ¿no? Entonces, creo que estas 4 cosas son muy importantes. Y luego hay pequeñas cositas, ¿no? Luego hay que conocerse a sí mismo y ver en qué momento de mi vida estoy para ver qué es lo que necesito, ¿no? Les pongo un ejemplo, ¿no? Mucha gente viene a mí a decirme, padre, necesito un director espiritual. Y muchas veces yo les digo, ¿por qué? Y me empiezan a explicar y digo, no, tú lo que necesitas es hablar con un sacerdote, ¿no? No necesitas un director espiritual. ¿Por qué? Porque esas cosas dependen de nuestro estado de vida, de nuestra vida de oración, de tantas cosas, que lo más importante de todo es conocerse a uno mismo, ver en dónde estoy en mi vida y ver qué es lo que necesito. Totalmente. Bueno, padre, se ha volado el tiempo como cosa rara con usted. Gracias por venir, tengo mi cuadernito, todas las cosas que decía, donde iba anotando y digo qué bueno porque luego puedo rezarlo y hacerlo vida también. Pero antes de concluir, padre, ¿podríamos hacer una oración, por favor? Sí, claro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor por este programa y le pedimos que no sea un programa lleno de ideas, sino que sea una realidad. Que todos los que hemos estado hoy en este programa y los que lo escuchen, seamos amigos de los santos, amemos a los santos y aspiremos a la santidad. Que no olvidemos nunca que no hay fracaso más grande que no ir al cielo y no ser santo. Que Jesús desea que seamos santos. Pidámosle al Señor hoy por la santidad de todos, por intercesión de nuestra Madre, la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias nuevamente, Padre. Y si ustedes quieren conocer más de los santos, los primeros 100 episodios de Santos en Entrenamiento son sobre santos distintos. Si quiere conocer de los santos jesuitas, tenemos... no sé, ya perdí la cuenta, sobre los santos jesuitas y sobre San Ignacio Loyola con el Padre, así que revise, estudie. Y bueno, en este tiempo que todavía estamos esperando de Iris, vamos a reconectar con las raíces de aprender más de los santos, de los testimonios de fe. Pero bueno, por favor compartan esto, especialmente a todos aquellos que quizás se ven desanimados o necesitan un empujón en la vida espiritual, para recordarles que la meta es el cielo, la meta es el amor a Dios y ser santos como Él es santo. Que Dios lo bendiga, nos vemos en la próxima. Bye bye.